Señores, vamos a hablar hoy de barcos maravillosos. Atención, aquellas personas que sean navegantes que se encuentren aquí. Bueno, pensé en el Titanic. Sí. A ver, ¿cuántos navegantes hay en la sala? Lo he dicho, una enorme mayoría. Sí, aquí hay uno. Hay varios. Yo también. En realidad casi todos son navegantes. No, bueno, pero escucha. Levanten la mano sin miedo. Mire, Vamos todos. Incluso aunque no sean navegantes. Mientan. Mire qué cantidad. Una gran cantidad. Estaba lleno de barcos la Sí, puerta. está lleno de mistificadores la sala. Bien. Cuando los pescadores franceses ven desde la duna de Renard un barco fantasma llamado Concorde, observan que está tripulado por unos hombres con gorros rojos y saben entonces que algún peligro grave se avecina. Este es el primer barco peligroso. Es un barco fantasma, el Concorde. ¿Qué época más o menos? ¿Qué época? Ahora. De acuerdo. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bien. Usted vive en la duna del Renard, ve un barco fantasma llamado Concorde, ve que lo tripulan hombres de gorro rojo y dice chao. Y sale corriendo. Lejos de toda mitología, en el libro del cielo y el infierno, Borges y Bioy dicen lo siguiente: para los negros de Bening, el infierno está en el mar. ¿Y sabe por qué creían que estaba en el mar el infierno? Porque desde el mar arribaban a Bening los navíos de los negreros. Claro. Y se estableció esa creencia, que del mar venía el mal. Y tenían razón. Hay muchas historias de barcos gigantescos, pero muy grandes. Y que más, el barco gigantesco que más me impresiona es el Refanu, que es de Suecia, y es tan grande que un viaje de popa a proa dura 3 días. 3 días a caballo. Y para cada noche de recorrido que se hace a caballo existe una posada. Arriba del barco. Arriba del barco. Vos todo. descansás en esa posada y pues seguís. 3 días. Extraordinario. La tradición popular dice que Gargantúa, aquel gigante padre de Pantagruel, recuerden la obra de Rabelais, construyó un gigantesco barco para cuyas cuadernas taló un bosque entero. En la provincia francesa de Barthes se cuenta la historia de un buque gigantesco llamado Lucerne que solía frecuentar las costas provenzales. Sus mástiles eran tan altos que los grumetes que subían bajaban siendo ancianos. Es demasiado alto. En la Baja Bretaña también aparecen barcos gigantes, pero más que barcos gigantes quiero mencionar un barco o una colección de barcos tripulados por hombres gigantescos que transmitían órdenes mediante inmensas caracolas cuyo sonido se escuchaba a millas y millas de distancia, cosa que servía de aviso a los lugareños que salían corriendo al escuchar estas órdenes, ya que estos gigantescos tripulantes tenían la costumbre de comerse a la gente que capturaba. Thorpe habla de un barco gigante llamado ¿cuál era, creo? Un barco monstruoso que cierta vez puso rumbo al Océano Atlántico y después se le ocurrió pasar por el Canal de la Mancha. Cuando llegó al estrecho que existe entre Dover y Calais, que tiene unos 30 kilómetros de costa a costa, al barco le resultó demasiado estrecho. Entonces el capitán tuvo la idea de frotar todo el barco con jabón, con un jabón blanco que tenía, para que pasara. No. Y la operación dio resultado. Me está cargando. Sí, y el barco consiguió pasar y pudo llegar al Mar del Norte. Desde entonces los acantilados de Dover tienen esa apariencia blanca y jabonosa. He ahí los blancos acantilados de Dover. La espuma incluso que hay en aquel mar también fue consecuencia de esta enjabonada. De todos modos es clásico este procedimiento de enjabonar algo que no entra. Sí, pero pequeños objetos. Lubricar. En el subterráneo, en las Un nuevas estaciones, tornillo, uno le pone jabón para que cuando está entre. duro. Los vagones del subterráneo D Sí. no entraban en el túnel de las últimas estaciones, que lo habían hecho un poco estrecho.
Y entonces, ahora no, porque ya lo agrandaron de tanto pasar, Claro, tanto ya entrar está. y salir. Lo hace bien, Esa ¿no? agrandó, ya parece una cacerola. Bueno, señor. El túnel. Pero los primeros viajes los maquinistas no podían seguir adelante. ¿Qué, Entonces, quedaba trabado el tren? claro, le Lo enjabonaban. lo enjabonaban todo, enjabonaban el tren y tomaban un poco de carrera, iban hacia atrás, ¡fum! Venían, y hacia atrás para adelante y al final en una de esas llegaban directamente hasta el Congreso de Tucumán. Bien. Este barco, el del jabón, llegó al mar Báltico y la tripulación se dio cuenta de que el agua de aquel mar no era lo suficientemente profunda como para navegar con aquel barco, y para poder ponerlo a flote decidieron que era necesario tirar todo el lastre junto también con los desperdicios de la cocina, y así nació la isla de Bornholm, que hoy se conoce, que existe. No es otra cosa que la basura de ese barco enorme. Entre las historias que cuentan los marineros también hay muchas que se refieren a barcos diabólicos. Los marinos antiguos, que no sabían mucho de corrientes de mar, de esas corrientes que van para un lado mientras que el mar va para otro, se quedaban pasmados cuando veían a un barco moverse en contra del viento. Y entonces nacieron una serie de creencias acerca del origen del desplazamiento de aquellos barcos. Ellos decían que los demonios y espíritus marinos levantaban vientos particulares para aquellas naves. Y se decía que el diablo podía poseer o hechizar los barcos, que luego él mismo conducía junto con sus ayudantes. Según parece, muchos marineros de distintos pueblos dudaban antes de salvar a un hombre que se estuviera ahogando, porque eso enfurecía especialmente a los demonios del mar. Y en ese sentido, los hindúes tenían una conducta parecida. En la India nunca salvaban a un hombre que se estuviera ahogando en el sagrado río Ganges, porque decían que aquel que salvara a alguien allí terminaría ahogado también. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? Algunos iban más lejos, pensaban que era un gran pecado no solo salvar al que se ahogaba, sino que era pecado también tratar de salvarse cuando uno estaba ahogándose. Es decir, si uno había sido destinado a ahogarse, había que cumplir con el destino. Así que si la persona que caía al agua se salvaba, nadie le hablaba, le retiraban el saludo, El tipo salía a la orilla y... no conseguía comida y nadie se casaba con él. Usted se cayó al agua y salió nadando. Lo consideraban muerto. Si alguien se caía al agua y otros presenciaban el hecho, lo ayudaban a hundirse para que cumpliera con su destino en lugar de eludirlo miserablemente. Hablaremos del fuego de San Telmo, que aparece siempre relacionado con los barcos diabólicos. Cuenta una leyenda francesa que un día Satanás construyó un enorme barco en el que metió muchas almas en pena. Esta embarcación apestaba a azufre. Con ella Satanás cometió muchas piraterías. A todas sus víctimas las capturaba y las metía en el barco. Finalmente las andanzas del diablo enfurecieron a San Telmo. Y una noche se acercó el santo al barco y destruyó su casco. Lo tenía merecido Satanás. Satanás tuvo el tiempo justo para salvarse del agua, pero toda la tripulación se hundió. Desde entonces, en las noches oscuras y cálidas, el barco diabólico arde en el mar, las llamas suben hasta el cielo y puede olerse el azufre a muchas millas. Esta es la explicación de ese fenómeno atmosférico que se conoce como fuego de San Telmo. Y yo creo en esta, no en otra cosa, ¿no? En los mitos griegos también aparece un barco encantado. ¿Encantado qué tal? No, encantado de encantamiento. Esta historia me gusta mucho. Había una doncella llamada Melibea que amaba a un muchacho llamado Alexis y era correspondida, ¿no? Alexis también la amaba. Pero los padres de la muchacha la prometieron a otro hombre. Alexis, desesperado, se fue a otro lugar. Bueno, tan desesperado no estaría, se fue. Fue a otro lugar. El día de la boda, Melibea se arrojó del tejado de la casa con la intención de matarse. Pero
sea por casualidad o porque el tejado, después de todo, no era tan alto, no se hizo daño alguno. Entonces, aprovechando el impulso de la caída, siguió corriendo, enderezó para el puerto y se refugió en una nave que encontró allí. De pronto las velas de aquel barco se desplegaron solas y rápidamente se hizo a la mar sin que nadie lo manejara. El barco llegó a un lugar donde Melibea encontró a quién. A Alexis. Se casaron. Mira vos, qué fácil es. Y como estaban tan agradecidos a los dioses por todos aquellos milagros, levantaron en Éfeso un santuario a Artemis. Este santuario, el templo de Artemis en Éfeso, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Diana, decían, que es la misma, Artemis. Otro barco extraño es el Naglfar, el barco de la mitología nórdica. Es conducido por Jotuni, el señor de los gigantes. Lo tripulan enormes guerreros altos como castillos. Esta nave aparece, o va a aparecer, el día del fin del mundo, en el Ragnarok, el día final, el del ocaso de los dioses, cuando las fuerzas del bien y del mal se enfrenten. Y es el Naglfar, el barco donde van montados los agentes del mal. Todos los malvados vienen en el Naglfar. Ahora bien, esta nave está construida con el siguiente material: uñas de los muertos. Oh, señor. Uñas de los muertos a los que no se le cortaron debidamente al morir. Porque entre los rituales funerarios de los nórdicos figuraba la costumbre de cortar las uñas al muerto para que tardara mucho en construir el barco y se retrasara de este modo el Ragnarok, es decir, aquel final tremendo del mundo. Pero tal vez la más famosa historia de barcos maravillosos es la del holandés errante. Se trata de un marino condenado a vagar eternamente en el mar. La historia dice que en el viejo castillo de Patenberg, en la provincia de Limburgo, vivían 2 hermanos, Bernard y Reginald. Ambos amaban a la misma muchacha. Bernard tuvo más suerte, la enamoró y se casaron. Pero en la noche de bodas apareció Reinald en la habitación donde apolillaban y los asesinó. Bernard, antes de morir, le hizo a su hermano una marca de sangre en la cara. El asesino, buscando alivio para su conciencia, fue a visitar a un santo ermitaño que vivía en el bosque. El eremita no se animó a absolverlo de un acto tan terrible, pero le aconsejó que luego de una noche de vigilia se encaminara hacia el norte hasta que no hubiera más tierra, y allí recibiría una señal. Así fue. El asesino marchó hacia el norte y lo acompañaron en el viaje una sombra blanca a su derecha y una negra a su izquierda. Viajó por muchos meses hasta que vio que no había más tierra y que solo estaba el mar misterioso, el Ártico. De repente se le acercó una barca que lo condujo hacia una fragata anclada en la bahía. Las 2 sombras fueron con él. Subieron al barco. La fragata empezó a navegar sin rumbo fijo. Entraron a una recámara donde había una mesa y 2 sillas. Allí se sentaron la sombra blanca y la negra. El espectro oscuro sacó unos dados y empezaron a jugarse el alma del viajero. 600 años llevan navegando sin timón. Las sombras siguen aún hoy jugando a los dados y lo harán así hasta el fin de los días, jugándose el alma de Reinald. Los marinos que navegan por el Mar del Norte, que es el Ártico para ellos, aseguran que a menudo se encuentran con ese barco. Encantado. Linda historia esta última. La última es muy linda, la del holandés. Todavía se están jugando a los dados. Es una partida larga. Es una generala, pero... Sí. Con varios talonarios de avanti.
Señores, he ido a la discoteca y le he contado esta historia 6 veces. Qué bárbaro. Al discotecario que no ¿Qué la... dijo el discotecario? El discotecario nada, no entendía la historia y se la hacía contar una y otra vez, perdón, leí mal. Y al preguntarle yo cuál de estos barcos le había gustado más, o qué historia le había gustado más, me dijo que la de San Telmo. A él le gustaba que San Telmo fuera un santo combativo, que hubiera hundido el barco del diablo, y que, qué sé yo, le gustaba. Además, él vivía en Isla Maciel y era hincha de San Telmo. Así que escucharemos a Roberto Grela tocando su hermoso tango a San Telmo, que no se refiere, como piensan algunos, a este barrio de Buenos Aires tan pintoresco. ¿Cómo que no? Sino al santo, a San Telmo, y Grela estaba pensando en la destrucción del barco satánico a manos de este santo. Señor, no sé si me parece que para el barrio San Telmo. Bueno, son opiniones. Escuchemos ahora a este prócer de la guitarra, Roberto Grela. Adelante.